Estamos de regreso en la Bitácora Antropológica número 10, segunda parte, hablando con Víctor Mendoza sobre las culturas urbanas. Y platicamos acerca de cómo puede servir la cultura urbana en la formación de referentes que le permitan a los sujetos modificar un poco su entorno. Y una forma de modificar su entorno tiene que ver con la prevención del delito. Una de las manifestaciones que me da la impresión que el Víctor es especialista, y para vernos muy barrio, digo el Víctor, ¿no? Que Víctor es especialista y que además me da la impresión que le apasiona mucho es el graffiti. Víctor, ¿qué carajo es el graffiti? Porque estoy pensando que algunos conservadores nos escuchan y van a decir, ¡ah! Rayas, basura, ¿no? O sea, no, ¿qué es el graffiti, Víctor? ¿Por qué el graffiti debe ser considerado como una manifestación cultural en las ciudades y en el contexto, digamos, posmoderno? Porque Sí, lo veía yo hasta en las series de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué no vemos un graffiti? Llevaron un compa que no lo conozco yo, pero lo googleé y es supermaster en el graffiti y se puso a hacer ahí grafitis, cabrón, ¿no? En la serie esta del Mandalorian se puso a hacer ahí grafitis y pues sí se siente un rollo efectivamente urbanón, ¿no? Ahora claro. paso el dato de quién es el que hace el graffiti ahí. ¿Y con qué es que le pagaron? Le pagaron siendo extra 30 segundos en la serie, cabrón. Y el compa feliz de que iba a salir en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero que le pagaron un billete, ¿no? Oh, no, le pagaron así, y le dijeron, te vamos a poner de extra, cabrón, ¿no? Entonces él les dijo, no, pues es lo máximo estar aquí, cabrón, ¿no? Ok. La Guerra de las Galaxias, o sea, voy a ser parte de la Guerra de las Galaxias, no manchen, ¿no? Eh, ¿Qué es el graffiti? ¿Por qué es considerado? ¿Por qué? A ver, Víctor, habla, pues ya, ¿Qué ya, pedo con el graffiti? ¿Qué pedo con el graffiti? sin tanto rollo. Oye, pues mira, básicamente el graffiti son firmas y letras infladas, pues, ¿no? Son nombres. El Básicamente lenguaje eso es el graffiti. es código. O sea, ajá, es código y no código, porque más bien es poco descifrable como a la vista. Pero básicamente lo que se ve, o sea, lo que hay ahí plasmado con alguna herramienta que puede ser un plumón, que puede ser un marcador, que puede ser pintura, que puede ser spray, que puede ser alguna, hay una cosa que se llama como si fuera una piedra de esmeril sobre vidrio, es firmas, y las firmas son nombres, o sea, no hay otra cosa, no hay código ahí. El único que pudiera parecer código son cuando esas firmas van acompañadas de letras y esas letras son los grupos o los crews a los que pertenecen esos grafiteros. De ahí en fuera, todo lo demás que pudiéramos decir del graffiti no le va a gustar. O sea, eso es lo que no le gusta a la gente. De ahí en fuera, todo es arte urbano, es pintura, el graffiti básicamente es pues, hasta vandalismo, se puede decir, ¿no? Es decir, Ahora, algo interesante. el graffiti no es, estoy buscando algo porque iba a tener algo grafiteado, pero el graffiti no es un dibujo. El graffiti puede ser una raya, cabrón. En una barda puede ser Mira, güey, esta es la Biblia del graffiti, güey. ok, Subway Art. Entonces, este libro de Martha Cooper y Henry Chalfant, son fotografías del 82. A partir de este libro fue el pretexto para que diferentes jóvenes en todo el mundo comenzaran a hacer graffiti. Este es el parteaguas, este libro. El arte Y, subterráneo. A ver, muéstranos. y, entonces, 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 y, entonces,
A ver, voy a ir pasando a ver si va saliendo algo. Es Son que letras. esclarolea. Levántalo un poquito, Vic. Ándale, ahí está. Sí, por ejemplo, los de ¿No? arriba, estos de aquí arriba, que son Estos puros rayas ahí, cabrón. ¿Eso qué onda? son letras, son nombres, Ok. son nombres. O sea, no necesariamente esta chava que está acá es un graffiti, sino todos. Bueno, Sí, arriba también hay dibujitos, hay sí, o sea, personajes. estos se llaman caracteres, Ah, ok. de caracteres. Y son pues, cómics, ¿no? Oye, y tienen que estar en espacios públicos. Sí, el graffiti se hace en lugares fijos o en movimiento. Tú puedes, pero si tú lo tienes atrás en tu casa, en tu cuarto, cabrón, ese no es un graffiti, porque no es un espacio público. Digamos, es una técnica, es un dibujo con técnica de graffiti, ¿no? Ah, ok. ¿No? Con técnica de graffiti, porque actualmente es una técnica, digamos, ¿no? Es una técnica artística, plástica, ya hablando como en temas, pues más, sí, de disciplina artística, ¿no? O de práctica artística. Pero el graffiti puede ser eh, alguna dibujo, letra, firma en algún espacio que se encuentre en la ciudad, en el mobiliario, digamos, público, en el mobiliario urbano, fijo o en movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Fijo, muros, espectaculares, anuncios, puertas, todo lo digamos que está ahí sin moverse. El El mobiliario urbano. movimiento, sí, todo el mobiliario urbano. El movimiento, transporte público, metro, camiones, camionetas, trailers, trenes, ¿no? Todo lo que se mueva. Y La todo, pregunta, digamos, ¿y por qué hacen graffiti? ¿Por qué hacer graffiti, Pic? Estoy pensando como, creo que como si estuviera hablando un señor, ¿no? sí, 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 La sí, panza. sí, sí. ¿Por qué hacen graffiti, niño? Muchacho. ¿Por qué Sí, sí, hacen graffiti? totalmente. O sea, en esencia, hay dos grandes cosas que satisface el graffiti. Una es eh, adrenalina de que te vayan a cachar, adrenalina de hacer algo ilícito, adrenalina de algo hacer en un lugar prohibido o de subirte a un lugar riesgoso, güey, ¿no? De que te vas a poner un chingadazo si te caes, ¿no? Putazazo que te vas a poner. Pero esa adrenalina, esa sensación, te mueve así como para salirte todas las noches, güey, ¿no? O sea, es como, yo creo que es como lo que siente alguien que consume algún tipo de sustancia, eso es el graffiti, es como una Ay, adicción, güey. dice el Víctor, como así me ha platicado que se siente. Oye, Vic, Dicen, digamos, es la transgresión. Atrás de esto un poco la transgresión, la sí, adrenalina que te genera la transgresión, ¿no? y la otra es, hay un tema de ego, reconocimiento, hacerte famoso, güey, ¿no? Porque entre más pintas, entre más cantidad de firmas hagas por la ciudad, más te van a reconocer y más van a decir, ay, ese güey, no mames, anda por todos lados, güey. Ah, mira ese güey cómo pinta aquí y allá, ¿no? El Entonces, prestigio, te da dirían prestigio, los colegas antropólogos, ¿no? La búsqueda del te da prestigio. prestigio. Así es. Entonces, y la otra, cuando ya se va desarrollando como tu perfil, creas tu propio estilo. Y entonces cuando creas tu propio estilo, le das personalidad a tus firmas, a tus piezas, a tus bombas, a tus letras infladitas como las que les acabo de enseñar, ¿no? Entonces, cuando ves que alguien empieza a retomar imágenes o trazos o colores de tu estilo, Tuyos. entonces dices, vas generando escuela, ¿no? Es lo que te decía, te voy a hacer una escuela. Oye, qué padre, creo que la neta sí Está bien es chingón, interesante este rollo, ¿no? está súper chingón, ¿no? Súper, súper chingón. Y por supuesto, todo se hace en la calle, todo se hace bajo el riesgo de que te puedan
pues apañar, ¿no? ¿Qué pasa si te apaña Ahora, la tira? Es aquí en la una Ciudad de falta México, administrativa. aquí en la Ciudad de México es falta administrativa y antes te penalizaban con lana. Ahora puedes reparar el daño con Te ponen trabajo a pintar. comunitario. Regresas a pintar. Porque al final, lo que yo les decía mucho tiempo en la unidad graffiti es, güey, ¿por qué los vas a meter a la cárcel, güey? ¿No? ¿Por qué les vas a sacar un billete? Pues si pintaron, pues que borren, güey, y ya, ¿no? Es pintura al final, ¿no? O sea, no estás haciendo algo más. ¿Hay especializados contra el graffiti y la tira o qué? Hay una unidad anti-graffiti, güey. Ah, sí. Y ellos Sí, luego sí, llevan a sí. los chavos a grafitear, ¿no? También. O sea, actualmente ya no es unidad anti-graffiti, es unidad graffiti. O sea, es una unidad especializada para promover como de manera ordenada el graffiti. ¿Y eso es graffiti para la banda o no es graffiti? Digamos No, al que final es técnica, ¿no? Pero para muchos que no tienen acceso a latas, que no tienen acceso a spray, pues está bien, porque les está llegando latas, les está llegando material para trabajar. Y también han hecho cosas, pues, interesantes la unidad, ¿no? O sea, al final está súper cagado ver a los policías dando cursos de graffiti, ¿no? Y dices, ellos fueron órale, grafiteros o son grafiteros. algunos, Mira. otros no, otros como que han ido aprendiendo. Entonces me parece que el trabajo de la policía que hace con el graffiti actualmente está interesante. En su momento, cuando nace la unidad, pues tenían grafólogos, güey, ¿no? Tenían un registro de dónde pintaban y quiénes pintaban, y había recompensas, ¿no? Para apañar y para denunciar. O sea, hubo casos, por ejemplo, no en la ciudad, pero en San Cristóbal de las Casas, donde te pagaban 5,000 pesos de recompensa si ponías a alguien que hiciera graffiti y 20,000 pesos de multa si te apañaban haciendo graffiti. ¿Y qué Oye, pero sucedió? Sucedió que mataron a un morro, cabrón, por esa pendejada, güey, por querer cobrar la lana. Y los morros salieron a las calles así a echar así a hacer un cagadero en San Cristóbal de las Casas. Pintaron todo, la presidencia municipal, todo, 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 güey. Y fue, pues sí, evidentemente fue una muy mala decisión darle esta intencionalidad de sancionar a la gente que hacía graffiti, pues, ¿no? Porque evidentemente, o sea, se puede regular y digo regular, se puede ordenar sin que tengas que involucrar a la policía y sin que tengas que involucrar, que sí hay mucha banda que lo va a seguir haciendo, eso no va a dejar de pasar. ok, Eso no va a dejar de pasar. dos cosas, Vic. ¿Por qué no, ahorita que estabas hablando ahí de San Cristóbal y que si te cobran o no te cobran, se vale dentro de la banda grafitera, se vale grafitear monumentos históricos? O sea, por ejemplo, ya sí, estoy pensando exageradamente, las pirámides de Teotihuacán, cabrón, ¿no? Algo invaluable, ¿no? Digamos, no el monumento a la madre, no, algo que se pueda volver a pintar, ¿no? No es algo que ya, si tú le avientas la laca ahí, ya valió, ¿no? Y la segunda pregunta, hay forma, supongo, de identificar, porque decías que hay escuelas, pero el graffiti de la Ciudad de México, el graffiti de Guadalajara, el graffiti de San Cristóbal de las Casas. Hay temáticas, además de las escuelas, digamos, los de San Cristóbal de las Casas manejan un tema o no tiene que ver con temas para manifestar ciertas cosas, como la diferencia de los de Jalisco. La frontera debe ser un lugar también muy bueno, pues, para el graffiti, ¿no? Digamos, por Sí, la cercanía con los cholos, con los chicanos, sí. pero habrá lugares donde no se da, ¿no? Digamos, donde no hay esta efervescencia. Entonces, esas dos preguntas, Vic. O sea, la primera era, sí, a ver, otra vez, recuérdame la primera. En los lugares se puede pintar todo, y uno puede pintar No, las pirámides de sí, o sea, Teotihuacán. no hay,
sea, tampoco es que sea como un código escrito, pero en general me parece que hay, en su mayoría la gente que hace graffiti no pinta monumentos históricos y menos monumentos que representen, digamos, esta identidad nacional, pues, ¿no? Que sí ha habido, pues, banda bien pendeja que llega y pinta la, La catedral. la catedral, ¿no? O sea, sí ha habido, y entonces así los trolean y los pendejean en redes sociales así durísimo, pues, ¿no? Y le dicen, pues ya, ni pedo, o sea, ya pintaste algo federal, pues ya es tu pedo, güey, ¿no? O sea, pero por ejemplo, ha habido otros que pintan el caballito, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí es un monumento artístico de la ciudad, pero al final es una obra expuesta en el espacio público, y como el graffiti está expuesto en el espacio público, pues es un espacio, digamos, que se puede pintar, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que hicieron las chavas con las estatuas en el monumento, digo, en Reforma, está padre, cabrón. Claro, Con sus claro, ondas verdes, sus paliacates verdes, claro, lados. Eso es claro. un poco lo que intenta manifestar el graffiti, ¿no? Que Manifestar en el eso, sentido de manifestación artística. que Pero eso, ya otras cosas no, ¿no? que eso no es graffiti del que estamos hablando. Ok. Esa es una expresión política en donde hacen recurso de aerosoles, de pintura, para dar un mensaje totalmente explícito y directo hacia una demanda, hacia alguna consigna, hacia un tema específico que tiene que ver con el acoso, ¿no? Ok. Entonces, Pues eso no es del graffiti del que estamos hablando, que es otra cosa, ¿no? Eso también vale la pena como, pues, diferenciarlo. y bueno, un poco ligando lo de los temas, el graffiti entonces no necesariamente tiene que ver con manifestaciones políticas. No, no, o sea, tiene que ver con prestigio, tiene que ver con reconocimiento, tiene ¿Con que ver técnica? con tu técnica, sí. Por eso lo firmas, por eso las grandes cosas que se hacen se firman, porque son obras, güey, ¿no? Ok, ¿Sí me explico? o sea, no es como una derivación de los murales revolucionarios, cabrón, ¿no? No, 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 no. Por eso son letras, por eso son personajes, por eso son, aunque comparten el espacio público, aunque comparten el muro, la diferencia del graffiti es que hace uso de cualquier espacio, Oye, pero pequeñito, ¿qué dicen estas grande, letras, Vic? barandales. ¿Qué pueden decir estas letras? ¿Nada? ¿Cómo dices? ¿Las letras qué dicen? ¿Son Pues esas mensajes? letras dicen, O sea, no las es, letras dicen Said, no dice, las letras dicen Said, muera el Estado. no, no, eso ya es técnica de graffiti dando un mensaje político, ¿no? Ah, ok. Pero el graffiti son nombres, Ah, nombres de ok. personas, güey, Entonces, más bien tendría que apodos, ver con la segunda pregunta, los y ahí temas voy, en distintas regiones. Ya queda un poco aclarado, no hay temas, sino más no hay bien temas. son... Lo que sí hay, lo que sí hay son estilos. Ok. Por ejemplo, la gráfica chicana, que es expresada en paredes con pintura en aerosol, tiene una tipografía muy específica, tiene colores específicos, que en su mayoría son negros grises, esa es la tonalidad, que en su mayoría representan como la mexicanidad. Ahí sí tiene una intención muy clara, porque además, pues la expresión del chicana no es actual, sino es una expresión desde los 60, 50, ¿no? 40 quizá, sí. 40 quizá, ¿no? Entonces, pero eso es la recuperación y además tiene como toda una historia, digamos, estética, y tiene como una serie de simbología que le da como una característica que la puedes identificar. En el lado de la frontera había unos tipos de letras que hacía la banda
que se llaman los trepes. Los trepes, güey, eran, en lugar de subirte a pintar aquí así y hacer la letra derecha, la gente se colgaba de los puentes y los hacía al revés, güey. Y los hacía al revés. Entonces, los trepes era hacer letras al revés, pero colgando. Entonces, colgaban a la banda así de las patas y se pintaban. En Monterrey Qué buena onda. hay unos tags que se llaman ganchos, güey, ¿no? Entonces, son letras de 3 o 4 metros con una línea larga de 3 o 4 metros para hacer una R, por ejemplo. Hacen una raya y luego una raya gorda que va y regresa en 3 metros y luego otra raya larga que hace la R, güey, ¿no? Ganchos se le llaman. En Guanatos o en Guadalajara había un estilo que era el estilo Guanatos. Y el estilo Guanatos era como hacer un efecto con la muñeca y con la válvula para lanzar pintura y hacer una especie de delgado hacia ancho, ¿no? Entonces las letras parecían como flores, como así como floreadas, ¿no? Como entre Como la pintura muy explotadas. delgada. ¿Cómo qué? Explotada, o sea, explotada. Así como explotadas, haz de cuenta, ¿no? Sí. Entonces ese es el estilo Guanatos. Entonces hay características en los lugares. Por ejemplo, en Brasil hay otro tipo de técnica que es el picho. Y los pichos o los pichadores, así pixo, los pichadores lo que hacen es letras hacia arriba, o sea, escritas de abajo hacia arriba o de un lado hacia otro, pero lo que hacen está súper complicadísimo, canal. Búsquenlo, por favor, busquen pichos en internet, porque lo que hacen es, se suben 3 personas, unas tras otras sobre los hombros, y se van subiendo por los, haz de cuenta, por las rendijas o por los balcones a unas alturas impresionantes, güey. Desde abajo, así se van subiendo como uno tras otro. Como en las caricaturas, así Como de. en las caricaturas, güey. Como en las caricaturas. Y entonces uno de ellos es el que empieza a poner a todos los que están subiéndose uno tras otro, ¿no? ¿Cómo? Pero siempre. Sí, güey. O sea, haz de cuenta, te subes encima de mí, otro se sube encima de ti, y entonces el güey que está hasta arriba pone mi nombre, pone tu nombre y pone el nombre de ese güey en la cornisa. Y entonces para recorrerse, se tienen que ir recorriendo así de ladito a ladito. No mames, está impresionante, güey. Son un cagadero esos güeyes. Esos güeyes en la Bienal de Brasil no sé, hace unos años, alguien dijo en la Bienal de Brasil, en la Bienal de Arte de Brasil, dijo, no, pues la verdad es que en este momento en el mundo no hay nada que proponer. No hay nada nuevo, no hay nada innovador. A esa Bienal, cuando se hizo la inauguración, no sé, te voy a chorear, pero llegaron 30, 40, no sé cuántos pichadores y dijeron, nosotros somos la pinche vanguardia de la escritura en el mundo. Y rata, que les empiezan a pintar todo el pinche cagadero, güey. Oye, Entonces, pero ¿cómo lo buscamos? ¿Con X pichos. o como Ajá. bichos de. P-I-X-O. Ah, P-I-X-O. Pichos. no, no, Entonces, no bichos de chavos de no, bicho en no, portugués, no, no. con No, X. no, no, pichos. Pichos. Órale. Sí está Está bien, loquísimo esto, cabrón. está loquísimo, güey, está loquísimo. Entonces, al final, el graffiti es escritura. Tiene un pasado de escritura de caligrafía, tiene las herramientas que no necesariamente fueron creadas para eso, como el spray, como los marcadores, como las piedras de esmeril, ¿no? O sea, nada de eso tenía, tal vez los marcadores sí, pero muchas de las herramientas que se utilizan en el graffiti no estaban pensadas para hacer cosas en los muros, ¿no? Ajá. Dibujos o creaciones en los muros, como el graffiti. Pero entonces el graffiti, al final, es una definición muy concreta de letras, güey, ¿no? De hacer letras.
Si nos metemos como al detalle de, por ejemplo, en la Ciudad de México, cómo hay diferentes momentos para hablar de... ¿Sí me sigues viendo? Sí, ¿Sí me escuchas? sí, lo escucho. Un poco Creo que entrecortado, pero podemos hablar como de creo que podemos hablar como de tres momentos. Uno, el que tiene que ver con el 68, güey, ¿no? Los universitarios haciendo uso de la calle para expresar sus demandas, sus consignas, su bagaje cultural, universitario, social, científico, conociendo de derechos humanos, conociendo de demandas sociales, de justicia social, salen y hacen uso de las paredes con brochas, ¿no? Hablando de técnicas, hablando de herramientas, con brochas y pintura o mantas, ¿no? Tela para expresar. Pero eso tiene una carga, digamos, consciente. El muro tiene una intención muy clara que es dar un mensaje. El soporte, el muro, la calle es dar un mensaje. Es que la gente sepa que se está haciendo una demanda social. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Como esa es como la primera, o sea, estéticamente cómo se va utilizando el espacio público, como la intención. La segunda, los barrios marginales de la ciudad marcando el territorio. Panchitos, bugs, lagartos, bla, 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 ¿no? O sea, todas las diferentes pandillas en la ciudad marcando su territorio. Y hacían uso del aerosol. Y digamos, la tercera ola, que es del graffiti que estamos hablando, es mi nombre, güey. Con una estética muy, muy, muy distinta a las otras dos. Y la intención es mi reconocimiento, un prestigio y conocer la ciudad, ¿no? Proponer como una intención quizás estética, pero eso va con el tiempo. Que ahí es la transición entre quien hace graffiti ilegal, por decirlo, o sin permiso, y quien hace graffiti ya con permiso, ya con más estructura, ya con más intención. Pero el graffiti en esencia nunca tuvo intención artística, güey. Nunca tuvo intención artística. Entonces, hasta podría ser como muy anarquista, ¿no? Muy punk en su esencia. sí. Que eso la llevó, o sea, que la constancia, que la de gente lo empezara a demandar, que la gente empezara a buscar, que tuviéramos la posibilidad de que en el mundo empezaran a hacer gráfica y imágenes en gran formato y que además el mercado se empezara a involucrar, creo que eso dio la posibilidad a que actualmente hablemos de arte urbano o que el graffiti crea grandes obras en el mundo. Pero ahí ya es otra cosa, pues, ¿no? Ok. Porque ya no solamente está involucrado el artista, sino hay patrocinios, hay un mercado que está regulando, hay un cliente, ¿no? Al que te está o dando el espacio o proporcionando las latas o el material, pero ella es otra cosa, que esa es la Sí. parte muy significativa. Que termina también un poco institucionalizándose, ¿no, Vic? O sea, Total, oye, total. Víctor, ¿cómo cerramos las dos charlas? ¿Y cómo cerras esta y luego cómo juntas, digamos, lo de la cultura urbana, la prevención del delito con el graffiti? Para concluir. Sí, algo que me parece valioso decir es, eh, pues al final las expresiones urbanas, las expresiones que se realizan en la calle, creo que muchas pueden ayudar como a que las personas que las practican se vuelvan como muy importantes en su entorno, que sepa la gente lo gran valioso que están haciendo, ¿sabes? Es decir, si hacen rap, si hacen skate, si hacen parkour, si hacen, todos ellos están haciendo uso de su cuerpo, de su creatividad, de
puta, o sea, podemos hablar de 3 horas de esto, ¿no? Y no vamos a terminar, porque además hay un chingo de cosas que se están haciendo. Pero si la gente fuera consciente de lo que está haciendo es muy importante, creo que se podría dar un giro. Y que ese giro fuera que cada persona que está involucrada en cada uno de estos diferentes prácticas artísticas o culturales pudiera también profesionalizarse. O sea, Ok. porque la gente adquiere conocimientos, la gente cada vez sí se ven avances, la gente que hace esas actividades avanza, hay un proceso de avance, hay un proceso de evolutivo en su práctica. Y si regresamos a la idea de, me está reconociendo mi mamá, mis hijos, ahora yo les estoy enseñando, ahora, ¿sí me explico? O sea, se puede como generar algo muy, muy valioso, Como que en la oficio. alta, un oficio, o sea, una chamba, pues, ¿no? Sí. Una chamba y una chamba bien pagada. Y una chamba, o sea, y me refiero bien pagada, que tenga, pues que pueda ser certificada, ¿no? Que pueda ser, eso es un poco lo que he estado buscando, cómo darle ese giro para profesionalizar esto que hacen pues, un chingo de banda joven, ¿no? Y no tan joven ya, Vic. Oye, ¿por qué no nos No platicas tan tus joven. proyectos? ¿Dónde podemos saber más de ti, Vic? Una página, un Facebook, tus redes sociales, ¿qué piensas hacer ahora nuevo, pues para que la banda te siga y ver Sí, cómo puede colaborar ahí, Vic? ¿Qué onda? A ver, cuéntanos. sí. Hay una página que se llama Cultura y Convivencia para Nuestros Barrios, ccnb.mx. Ese es un proyecto que hice con la Embajada de Estados Unidos el año pasado. Fue una convocatoria para graffiti, bocetos de graffiti en línea, en contexto de pandemia. Ahí para que le echen un ojo. Aparecen 502 bocetos que envió la gente. Está maravilloso. Y otro puede ser el Facebook del fanpage de Grafitearte, que es grafitearte.org. Así lo encuentran, el fanpage de del proyecto. Y pues mis redes sociales, Víctor Mendoza. Víctor Mendoza. Ahorita lo que viene en puerta es un proyecto, Es que salió bien chilango. Pues mis redes sociales, Víctor Mendoza, salió así bien chilangote, mano. pinche Perdón, lagote. perdón tu proyecto. Es que me agarró la risa y dije, no manches, Víctor sacando el cobre, cabrón. El También código en toda la, postal. también en toda la, jajaja, se me sale el código postal, ¿verdad? Sí, pero ahorita que traes ahí en puerta, es que me quedé pensando también, hay un hashtag o hay una cuenta de Instagram que se llama así, Grafitearte. Grafitearte.org, Órale, grafitearte.org MX, grafitearte.org MX. porque a mí me gusta la fotografía de manera no profesional y alguna vez puse ese hashtag y me parece que sí hay Sí, gente sí, pues metida en ese rollo cuando tomas sí. una foto de un graffiti. ¿Cuál es tu proyecto que tienes ahí en puerta, Vic? Es un proyecto con la Embajada de Estados Unidos. Es hacer una academia como diferentes procesos formativos de graffiti, break, rap, producción en línea con un colectivo que se llama Next Level en Estados Unidos. Y la idea es como fortalecer que las personas que hacen estas actividades culturales, artísticas, afinar como su técnica y que estas actividades puedan tener posibilidad de vender sus conocimientos, formar a otras personas. ¿Sí me explico? Un poco de lo que he estado hablando es cómo lo profesionalizas, cómo haces que estas actividades se vuelvan profesionales, lo que signifique generar recursos a partir de lo que sabes hacer. ¿Por qué es tan importante eso, Sayid? Pues porque si la gente se ha dedicado los últimos 15 años a hacer eso, a hacer graffiti, a hacer breakdance, a hacer rap, o sea, pues ¿para qué chingados lo mandas a hacer herrero, güey, ¿no? ¿Para qué chingados lo mandas a hacer? No, pues que eso se dedique, caray, ¿no? Pues eso es lo que le ha dejado y le ha
¿por qué no puede ganar? ¿Por qué no ganar la vida de eso, no? Claro, se volvió ya un profesional, digamos, se la sabe, ¿no? Exacto. Por ahí va el proyecto que se está realizando para este año. Y bueno, pues ojalá y estén al pendiente de lo que va sucediendo. Estoy a sus órdenes para platicar sobre todo de esto sí, la verdad es que sí me apasiona bastante. Pues muchas gracias, Víctor. La verdad que fue un gustazo volver a encontrarnos después de muchos años y poder platicar de esto que estás haciendo, que me parece, pues habría que compartirlo, maestro, ¿no? Gracias. No que quedara ahí, sino que pues más gente supiera de ese trabajo que vienes haciendo. Bueno, mi Vic, muchas gracias. Estamos en comunicación y pues, Seguimos, Misaid. órale, gracias. Un abrazo con él.